dijo nuestro Señor allí en la cruz. Amén. Vamos a Lucas 23:34. Allí tenemos la primera palabra. Bien, si lo tienen ahí en el monitor, por favor, corremos un poquito al monitor. ¿Sí? Bien, ¿lo ahí? Lucas 23:34. Y Jesús decía, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Amén. Es necesario que entendamos este lenguaje. Es un lenguaje misterioso. Cómo Jesús, después que subió toda esa cuesta con esa cruz, aunque hubo alguien que le ayudó, porque realmente ese cuerpo tan frágil, como dice el Espíritu Santo a través de nuestro profeta William Marion Branham, él era un hombre pero muy sencillo. No era un hombre de una estatura demasiado grande, era un hombre más bien de baja estatura. Y como dice la misma palabra, que no tenía buen parecer para que no se fijaran en él. Pero oh, qué grande es ese misterio en la cual Dios pudo entrar en todo su poder allí dentro de ese hombre. Y vimos verdaderamente cómo Dios obró en él. Después que ya pasó todo, después que ya le golpearon, le escupieron, le arrancaron su barba y le hicieron todo lo que pudieron hacer, entonces, subido ya en la cruz, ya crucificado, él, cuando vio a todo ese pueblo allí debajo de él, que él verdaderamente estaba desnudo, sin nada, con todas sus partes vivas allí, pero allá abajo, donde cayeron sus dos mantos, muchos se estuvieron ahí jugando a quién sabe qué, pero dice la Biblia que se pusieron a jugar y a beber y todas esas cosas. Y él, viendo aquello, todo lo que le habían hecho, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y efectivamente, él nos está dando la primera lección, que era en su último discurso. Él haría, él perdonaría a todos aquellos que realmente hicieron lo que quisieron de él. Él habló a los judíos, porque ellos eran los que estaban allí, a todos aquellos romanos que estaban allí quitándole la vida. Y él, en su última homilía, o en su último sermón, o en su último mensaje, él nos dio una gran lección de amor. Él dijo: perdona. Es decir, nosotros debemos perdonar a cualquier persona que nos ofenda. De alguna manera, la misma palabra lo dice, el mismo Espíritu Santo lo dice. Él dice que aún aquellas personas que nos quisieran matar, todas esas personas que son denominacionales, que aún nos pudieran echar diciendo cosas o nombrándonos de una forma u otra ofensiva, nosotros debemos perdonar y orar por ellos, porque justamente
Dios, o sea nuestro Señor, liberó a aquel hombre que estaba al lado de él, que se llamaba Barrabás. De esa manera, Él perdonó a lo más malo que había en ese momento, que era Barrabás. Y Él verdaderamente, cuando Él sintió que aquel hombre había hecho que a Él verdaderamente lo dejó libre, y entonces allí en la cruz Él manifestó que por todos aquellos que son personas que vinieron a este mundo de una manera diferente, que quisieran matarse, quisieran matarnos, ellos también son hijos de Dios. Una lección grande en la cual nosotros debemos saber que es exactamente lo que debemos hacer: perdonar. Ojalá nos hayan hecho daño, ojalá nos hayan hecho trampa, ojalá nos hayan vituperado, ojalá nos hayan señalado, ojalá cualquier cosa nos hayan robado, cualquier cosa. Él nos dio ejemplo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Amén. Vamos ahora, vamos a leer ahora en Lucas 23:43. Estaremos leyendo allí. Gloria a Dios. Hoy estarás en el paraíso. Lucas 23:43. Entonces Jesús dijo, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente es algo en la cual nunca podríamos entender. Solo sabemos que esos son misterios que están ahí, y que solamente una persona como un profeta sería quien nos daría a nosotros verdaderamente lo que quiere decir aquello. De modo que le damos gracias a nuestro Señor por su palabra. ¿Qué pasó allí? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie en ese momento podía entender qué era lo que estaba pasando allí en la cruz. Todos le echaron la culpa a nuestro Señor Jesús. Todos ellos, aquellos que habían recibido de Él la palabra, milagros, prodigios, y habían recibido aún comida, y todo lo que Él había podido darles, Él se los dio. Y ellos verdaderamente parece que se encontraban satisfechos. Pero en un momento las cosas cambiaron. Cuando Él estuvo allí en la cruz, nadie pudo reconocer que Jesús era realmente el Dios vivo allí muriendo. Nadie pudo reconocerlo. Los sacerdotes, todos esos fariseos, ninguno de ellos fue capaz de reconocer, con tanta Biblia que tenían en ese momento, que era la Torá. Pero realmente entendieron ellos el mensaje que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos habían visto todos los prodigios y las cosas que Él había hecho. Y ahí, como la misma palabra lo dijo, a Él lo crucificaron. Lo crucificaron con dos malhechores, como dice la misma palabra. Pero nadie pudo entender esto,
Aún todos esos sacerdotes que se paseaban, lo que hacían era burlarse de él, hacer mofa de él, y hacían por debajo de él donde estaba, hacían bulla, hacían de todo. Y allí estaban esos dos ladrones, y nadie había podido ver en ese hombre que estaba allí colgado en el medio de los dos ladrones quién verdaderamente era él. Entonces Dios por revelación habla a uno de ellos. Uno de ellos le dice: si tú eres Dios verdaderamente, bájate de allí, sálvate y sálvanos a nosotros. Y él empezó a vociferar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad podemos ver que cuando él hizo esto, el otro que estaba allí con él, por revelación, porque nadie más pudo ver más nada allí, nadie pudo ver que nuestro Señor Jesucristo era el Dios de la vida, era el que hizo los cielos y la tierra, y estaba allí en esa cruz. Pero aquel ladrón que estaba al otro lado, según parece al lado derecho, él miró a Jesús y miró al otro ladrón, y le dijo: tú, ¿por qué hablas así de este hombre? Realmente él no tiene la culpa, nosotros sí tenemos la culpa. Nosotros nunca desde que nacimos hemos hecho algo bueno. Realmente él había tenido una revelación. Él vio que aquel hombre que estaba allí era el mismo Dios de la gloria, allí muriendo. Y él le dijo: no te burles de él, hablando en palabras más castizas, no te burles, porque nosotros sí merecemos este castigo. Nunca en la vida, desde que hemos nacido, hemos hecho nada bueno. Nosotros sí merecemos esto. Y viendo aquella persona que estaba allí, que nunca había hecho nada bueno, sino que había sido un malhechor desde que nació, Dios le reveló que ese hombre que estaba ahí verdaderamente era un rey, era el Rey de gloria. Y él lo vio y le miró y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nuestro Señor Jesucristo entonces se dirigió a él, mientras él no había abierto su boca, estaba ahí mudo, pero a él sí le miró y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Estaremos leyendo en Juan 19, 26, 27. Gloria a Dios. Juan 19, 26, 27. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la poderosa palabra. Después dijo al discípulo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Amén. Bien,
Este es uno de los grandes misterios que encerró esa última homilía en la cual él diría 7 palabras. Jesús, estando allí arriba, viendo abajo que ya no quedaba sino la madre de él, María, y el discípulo amado. Bien, él lo miró desde arriba y se dirigió a su madre. Le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Se dirigió a Juan: he ahí a tu madre. La palabra dice que desde entonces Juan la recibió en su casa. Tremendo misterio. Dios allí, todos sabemos que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. No hay otra cosa después de Él, ni antes de Él. Él es Dios por sobre todas las cosas. Y en ese momento estaba sucediendo algo que en el mundo entero hoy todavía ni las mismas denominaciones, ni la gran denominación ha podido descifrar. En aquel momento, en aquel tiempo, una mujer que quedara viuda y sin hijos era un gran problema, porque la podían matar o mandar al desierto. Sabemos por todas las cosas que hemos leído y Él nos ha traído la luz a través del mensaje glorioso de la hora, que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, era una mujer escogida por Dios y además muy joven. Digamos que María no tendría más de 15 a 18 años. Pero todos o todas las denominaciones no manejan esto, que José, su esposo, era un hombre ya viejo y tenía 4 hijos, y él llegó hasta donde María, y ya viudo tenía 4 hijos, y él llegó hasta donde María, y María se le fue entregada a él por medio de su familia, y tenían que vivir 1 año juntos, como decía la ley, sin él tocarla ni hacer nada con ella. Podían vivir juntos, pero resulta que ellos no podían tener ningún contacto carnal durante 1 año. Y si en ese año aquella mujer era buena y aceptada por su marido, ellos entonces se iban a las bodas. Entonces se consumaba el matrimonio. Pero resultó que María, una vez que se juntó o se desposó, porque a él le criticaban eso cuando ya estuvo grande, ella se juntó con su esposo ya viejo, y resulta que en ese tiempo vino el ángel y se dirigió a María y le dijo: el Espíritu Santo llegará a donde ti y te hará sombra, y tendrás un hijo que se llamará Jesús, que quiere decir Salvador. Ella ni siquiera chistó ni descreyó la palabra, sino que la creyó y la aceptó inmediatamente. Entonces, desde entonces, María concibió del Espíritu Santo un varón llamado Jesús. Y luego que ella siguió viviendo con él, y todo el mundo se dio cuenta a la final que ella estaba embarazada. Y se dieron cuenta y empezaron a criticar.
y a criticar, diciendo que ella había tenido un contacto con un hombre o con ese hombre. Entonces, el Espíritu Santo estuvo viendo siempre todo aquello. Y entonces José, como la amaba tanto, él lo que hizo y que haría era: se la voy a entregar a su familia y ellos que resuelvan. Pero en sueños el ángel se le presentó a José y le dijo: no temas, José, de recibir a María, porque María es tu esposa, y ella lo que en su vientre es, del Espíritu Santo es. De modo que él enseguida, como él es del linaje de David, él creyó en la palabra de aquel ángel, que para él era la palabra de Dios. Entonces, él la aceptó, no la echó. Nació ese bebé, en la cual se llamó Jesús, y a la final estaba allí en la cruz. Ahora, cuando estamos hablando de que él, haciendo un último mandato, le habló: mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan. Juan, he ahí a tu madre. Y la palabra dice que desde entonces Juan la recibió en su casa. Ese es un gran misterio, porque ahí se aclaran muchas cosas. Primero, sabemos por el mensaje que María se casó fue con un hombre viudo, ya viejo, y que ese hombre viudo llegó a donde ella, y ella prácticamente le terminó de criar sus hijos. Pero ella tuvo un hijo del Espíritu Santo, y ahora ese hijo que estaba allá arriba, muriendo, le dio a Juan como madre, y a ella le dio a Juan como hijo. Entonces, Juan recibió a aquella mujer como su madre, y María recibió a Juan como su hijo. ¿Misterio? Sí, un misterio. Porque entonces, como ella iba a quedar viuda, como ella quedó viuda, y como iba a quedar sin hijos, porque el hijo unigénito, el hijo único que tuvo María fue nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas denominaciones, y aún la gran denominación no sabe exactamente explicar esto, porque realmente es un misterio. Entonces María, como estaba viuda, y como quedó sin hijos, a ella la podían mandar al desierto. Y Jesús, dando su primera homilía, diciendo: mujer, he ahí a tu hijo, Juan, ahí a tu madre. En ese momento Jesús estaba haciendo de nosotros nuestro hermano, porque Juan representaba a la humanidad y María representaba en ese momento la mujer viuda que iba a quedar sin hijos. Y entonces, al Jesús darle a ella ese título, a ella no le podían hacer nada, porque Juan la adoptó como su madre y se la llevó a su casa. Así dice la palabra. Amén. Vamos a estar leyendo Mateo 27, 46. Amén. Amén. A ver, cerca de la hora. ¿Sí? Sí. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la poderosa palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran
voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Amén. Ese es otro misterio. Porque todos sabemos que en Jesús, en ese cuerpo hecho por Dios mismo, estaba la deidad completa, en todo su poder, la deidad que estaba allí. Entonces, allí pronunció una de sus grandes palabras: me has abandonado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos hablaron que él estaba citando un salmo. Otros dijeron que estaba llamando a Elías. Por eso podemos decir a ciencia cierta que ellos en esa época ya esperaban a Elías. Pero ciertamente lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento es lo que hoy siente él todavía. Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de abandono, ese sentimiento de verdaderamente estar solo, abandonado allí en una cruz, no es fácil entender. ¿Cómo el Rey de Gloria está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos sabemos que Él, dentro de Él, estaba el mismo Dios, ese Dios vivo, ese ser que nunca lo podemos ver, porque así dice la palabra, estaba dentro de ese cuerpo frágil. Pero Él sintió el abandono como hoy lo está sintiendo cualquier hombre. Él subió a la cruz para sentir verdaderamente lo que un hombre llega a sentir. Todo lo que Él hizo, lo hizo para terminar aquella tarea que Él trajo cuando dijo a lo suyo. Él trajo todo un esquema en la cual Él allí en la cruz lo terminaría. Pero sabemos que Él sintió ese abandono natural en una persona u un hombre cuando está en una situación como esa, sabiendo que Él va a morir y nadie veía por Él, nadie reclamaba decir, poner o darle una voz de aliento. Jesús se sintió solo. Hoy ese es el clamor de todo hombre que hoy tenemos en el mundo entero, porque Él vino a representar justamente a los pobres. Hoy sentimos ese abandono, hoy sentimos todos, y algunos que no conocen este glorioso mensaje también dicen: ¿por qué a mí, Dios, tú me has abandonado? ¿Por qué? Y entonces ese clamor, ese abandono que sintió Jesús, era realmente el abandono que hoy el pueblo pobre de todo el mundo, no estoy hablando de nosotros aquí en Colombia, este abandono lo siente todo hombre en este momento que Él verdaderamente llegó a ser verdaderamente abandonado. Algunos abandonados por su familia, otros abandonados por sus iglesias, otros abandonados por sus amigos, otros abandonados del Estado, otros abandonados por un estilo que tenemos hoy de salud. Y eso, sentir ese abandono cerca de la muerte,
necesitando alguien que nos socorra, necesitando un médico, necesitando algo. Hoy sentimos ese mismo abandono que sintió Jesús. Era dándonos un ejemplo que Él, a pesar de que estaba allí colgado y que a pesar de que Él verdaderamente llegó a ser exactamente lo que su padre le había dicho, eso, lo suyo, tiene una connotación muy grande. A lo suyo vino, es decir, Él trajo en sí mismo, en la mano, un esquema para todo lo que iba a hacer para que nosotros fuéramos salvos en la cruz. Y Él sintió ese abandono. Él se sintió abandonado. Por eso gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono que sentimos todos en algún momento, Dios estaba sufriéndolo allí para que cuando Él terminara eso, cuando llegara al final, todos los abandonados sintamos, o mejor dicho, debemos sentir que alguien sintió todo eso y eso ya fue pago por Él. De modo que no debemos sentirnos abandonados, aunque el Estado no nos diga nada, aunque nadie nos diga, aunque la familia, los amigos, lo que sea, siempre tendremos en Jesús el consuelo para el abandonado. Amén. Juan, miremos a Juan 19, 28. Juan 19, 28. Ahí. Después de esto, estamos leyéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Amén. Tengo sed. Es otro misterio. Sabemos que toda persona que derrama cierta cantidad de sangre, de la única manera que podría sentirse bien es tomando agua. Jesús había derramado ya en ese momento casi toda su sangre. Él debió sentir ese sabor amargo de la deshidratación, ese sabor en todas partes de su cuerpo cuando le faltaba ya ese líquido precioso que es la sangre. Y la misma Biblia dice que la sangre es la vida. Podemos entender entonces que Jesús estaba expirando, se le estaba yendo la vida. Tenía sed, necesitaba urgentemente que alguien le tendiera la mano y le diera un poco de agua. Sabemos que los soldados romanos lo que hicieron fue llevarle una esponja llena con vinagre y raíces amargas, y él la probó, pero no la bebió. Eso dice la palabra. Porque realmente hubiese sido peor. Si hubiese sido agua, hubiese sido bien. Pero era que Jesús sentía eso que siente toda persona cuando tiene una sed verdaderamente grande. Una sed en la cual
ya ni siquiera hay en unos pocos gramos de su cuerpo, en sus carnes, quedaría un poquito de sangre. La vida se le iba escapando poco a poco. Hoy, esa misma sed la tiene Él. Ese es un ejemplo que Él nos da. Porque hoy, cuando se nos escapa la vida, es decir, la sangre, cuando un pueblo está verdaderamente inmerso en la pobreza y que ni siquiera puede comer bien, su cuerpo va perdiendo una gran cantidad de sangre poco a poco. No hay necesidad de que esa sangre sea vertida. Esa sangre va siendo consumida poco a poco. Y cuando llega el momento, todas aquellas personas que están en la pobreza absoluta, en la cual ni siquiera pueden comer, para que la sangre, que es la vida, pero la comida es la vida de la sangre. Si no lo tenemos, empezamos a mermar nuestras fuerzas. Creo con todo mi corazón que esa sed que sentía Jesús también es para nosotros hoy un ejemplo. Hoy nuestra gente tiene sed. Nuestra gente tiene sed. Nuestros pobres tienen sed. Hoy nuestra gente que no ha sido realmente bien orientada hacia la palabra de Dios, sino que han estado sumergidas en unas denominaciones que ni siquiera le dan un aliento de vida, ellos también hoy tienen sed de la palabra. En el Salmo 42, David dice: tengo sed. Oigan bien, él dijo: tengo sed. ¿Quién lo dijo? El salmista más grande que dio el universo, el rey David. Dijo: tengo sed de Dios. Hoy la humanidad tiene sed de Dios. Pero él advirtió y dijo: tengo sed del Dios vivo. Ese Dios vivo que estaba allí en la cruz era nuestro Señor Jesucristo, con esa sed inmensa de que todos sus hijos llegaran hasta allí, a través de Él ser salvos, y se les quitaría esa sed. Hoy el mundo tiene sed de Dios. El mundo hoy está sumergido en una pandemia, pero simple y llanamente porque tenemos sed de Dios. Todas, sin excepción, las denominaciones se olvidaron de Él. Todos tomaron un camino diferente y todos, sin excepción, hacen cualquier cosa menos atender a la palabra. Hoy mejor atendemos, la gente atiende mejor a un programa de televisión, a un juego de fútbol, a una playa o a cualquier cosa mundana por allí, y ni siquiera se acuerdan que son unos hijos de Dios. Hoy realmente el mundo tiene sed. Dios allí en la cruz dijo: tengo sed y estoy aquí para redimirlos a todos. Por mi sangre que estoy derramando, yo les daré una salvación eterna. Yo les llenaré, les daré agua viva, esa agua que representa el Espíritu Santo, porque Él dijo allí en su palabra muy claramente: todo aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, correrán por dentro de él aguas, oiga, aguas de vida eterna, como ríos de agua viva.
Esa agua representa el Espíritu Santo. Hoy el mundo tiene sed. Tiene sed de Dios. Amén. Haremos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y realmente, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Más de ser una palabra también que verdaderamente sería un lamento. Consumado es. Hoy sabemos, por medio de la palabra revelada por un profeta, que eso no era sino realmente un grito de triunfo. Consumado es. La palabra consumado es: todo ha sido terminado, todo ha sido revelado, todo. Es una palabra de triunfo. Jesús, cuando dijo consumado es, estaba diciendo: yo triunfé, yo logré lo que he venido a hacer. Él lo dijo, porque allí su palabra había terminado. Allí se declaró todo, allí se habían cumplido todas las promesas, todo lo que se había dicho de Él. Allí sabemos que Él mismo fue el que cultivó y el que hizo todo ese camino del Calvario, aún sabiendo que iba a sufrir. Él no escatimó ser como Dios, porque así dice la palabra. No escatimó ser como Dios y tomó figura de hombre. ¿Para qué? Para poder pagar lo que ni los ángeles de los cielos, nadie, ni los profetas, ni nadie podía pagar. Pero Él sí lo pudo hacer. Él cumplió su palabra, porque Él es el autor y consumador de la fe. Allí Él pudo decir entonces que Él era el único hombre que tenía fe, porque terminó todo lo que Él empezó a hacer sin omitir nada. Él fue el gran triunfador. Él fue el que hizo posible que todas las cosas que estaban malas en nosotros, todo aquello que era la maldición de un hombre, todo aquello que era todo lo que él había hecho y había sentido mal desde su nacimiento, porque la palabra dice así: Él tomó todo lo malo del hombre, todo, y se lo echó a cuestas. Y Él tomó todo lo malo del hombre para que Él fuera el hombre y para que el hombre fuera Él. De modo tal que el hombre hoy, todo hombre, ya su deuda fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir ya: Padre, perdóname, porque ya Él nos perdonó hace 2000 años. Cualquier cosa que nosotros creamos hoy ya está paga. Nosotros no tenemos sino que decir y aceptar: Padre, acepto tu sacrificio, lo acepto, porque perdón que no es aceptado no es perdón. Amén. De modo que ese cumplimiento total de la palabra, cuando Él dijo esas palabras de un guerrero triunfante, todo ha sido consumado.
Amén. Luego vamos a Lucas 23:46. Allí terminamos esto. Amén. Entonces, Jesús, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así la poderosa palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Aquí está otro gran misterio. Todos sabemos, los que conocemos este mensaje glorioso de la última hora, que Dios es un ser que nadie puede ver. El Dios omnipotente, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve y que está en todas partes y que todo lo puede. Nadie puede verlo jamás. Pero Él dijo en su palabra que todo lo que era Dios, ese ser que no vemos, todo lo que era Él, con todo su poder y fuerza, todo aquello que tenía en el universo, lo consumió a tal grado que Él se vació. Oiga, el verbo vaciar, vaciar algo en un recipiente hasta que se agote. Y Él dijo que todo lo que era Dios se vació en Jesucristo.